El Talón de Hierro. Hoy el Talón de Hierro recibe a un hombre que retrató como nadie los rostros de nuestra clase obrera. Fotógrafo, escritor, editor y dibujante, con nosotros Daniel Barraco. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por las cosas que dijiste y estoy muy contento de estar acá. Bueno, nosotros realmente estamos muy agradecidos de tu presencia. Daniel comenzó a dedicarse a la fotografía en 1980 tras descubrir en un viaje por América Latina el encuentro un poco casual con su gran compañera de años, una cámara fotográfica. Dio sus primeros pasos en la fotografía junto a Cayetano Arcidiácono y creó en 1981 el grupo fotográfico Imagen. En 1985 se fue a vivir a Francia, donde trabajó como copista en blanco y negro en el reconocido Laboratorio Pictorial Service de París. Realizó fotografías para el diario Liberación, fue retratista de Le Monde. Sus fotografías se han expuesto en reconocidos encuentros y galerías de Argentina, Europa y otros confines, incluso como Taiwán. En su amplio trabajo se han destacado las series de retratos de artes y oficios, Noches de circo, El truco de perder la infancia. Además, ha dictado cursos en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Instituto Arcos de esta ciudad. Vivió en Chile entre el 2004 y el 2010 y actualmente vive y trabaja en Mendoza, donde es responsable de las ediciones del Amante Universal, donde ha publicado ya más de 10 o 20 libros, ¿no? No, 28 libros. 28 libros. Pasa que está un poco desactualizado ahí, me olvidé de... Sí, vamos a sacar el número 28 ahora. Bueno, Daniel, antes de descubrir la fotografía, fuiste un chico más de aquí de Mendoza, Sí. trabajando en tu oficio familiar, y te tocó atravesar la juventud en una época Claro. muy importante. Porque, ¿Cómo marcó tu vida ese acercamiento a la claro, porque militancia? cuando vos fuiste un chico más, pero un chico más en aquellos años, ¿no es cierto? Claro. Yo soy del 56, así es que pensá, el país, el mundo era muy diferente. Los años 60 era una cosa que hoy nos costaría mucho imaginar, los años 60 y también los 70, pero particularmente los 60, bueno, yo era por supuesto un niño, pero quedaba todo ese impulso y estaba en el aire lo que hemos conversado. En esa época lo raro era no interesarse en la política. Era un nabo, iba a decir, un ave raris si no te interesabas en la política. Así es que yo a los 11 años, creo, fui a la unidad básica de mi barrio, ahí en la calle Vicente Gil, y fui ahí a ver cómo podía colaborar, y ya desde un tiempo antes yo tenía mi simpatía por el peronismo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me marcó mucho una situación familiar que yo te decía recién, pero bueno, es que yo vengo de una familia conflictiva, había una cuestión complicada en la familia, con mi viejo particularmente, entonces cada tanto yo me iba de la casa, me escapaba, e iba a la casa de una pareja que tenían la casa enfrente de MDZ ahora, en Aristide Villanueva, cuando eso no era lo que es ahora, ¿no es cierto? Bueno, y eran dos intelectuales. Una casa donde se pasaban, yo conocía ahí a Mercedes Sosa, a Tejada Gómez, al Negro Suárez, qué sé yo, a mucha gente, a Iberna Codina, ¿no es cierto?, a la gente de la izquierda de los 60 y de los 70. Y fue a través de este hombre que se llamaba Arnaldo Coppola que yo escuché y me fui dando cuenta que si vos tenías una atracción, una inclinación por la cosa social, no podías estar fuera del peronismo, que había que acercarse al peronismo, ¿no es cierto? Y particularmente fue él quien me mencionó, hay unos curas, me recuerda la frase de Walsh, hay un fusilado que vive en la Operación Masacre, hay unos curas en la calle Catamarca que son muy bien y que hay que ir a verlo. Entonces yo fui a verlo, entre ellos estaba Rolando Concati,
que era como la figura de proa ahí. Había otros muchachos más. Y ahí entonces comenzó, digamos, mi acercamiento más fuerte hacia el peronismo. Pero ya te digo, era algo absolutamente normal, militar, ¿no? Te da vergüenza, ¿no? Era normal militar, pero tenía una historia muy particular, ¿no? La historia de los sacerdotes de la opción por el tercer mundo. Claro, los famosos la experiencia de los famosos 27, la gente que se rebeló contra la curia, que se rebeló contra, claro, contra un tipo de práctica de la religión, del cristianismo, del catolicismo, que era y que es en muchos aspectos todavía, ¿no es cierto? Retrógrada, infame, totalmente contraria a lo que indica, a quien fue Cristo, ¿no es cierto? Bueno, ellos son como hijos del Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Y toda esa gente dijo, bueno, hay que hacer algo, y se rebeló contra los capos acá, y eso fue provocando cada vez enfrentamientos más complicados, hasta que los echaron, ¿no es cierto? Como quien dice, los excomulgaron a un grupo, y tuvieron que ir varios, previos a algunos que después, años más tarde, en la época de las 3A, ¿te acordás? Ya empezaron a irse del país por otras razones. Ellos se fueron porque, bueno, no los dejaban trabajar, y Rolando y otros más fueron a París en el año 66. Claro, tuvieron 2 años. Rolando yo sé que estuvo en el mayo del 68. Así es que eso, como te he contado, ha sido uno de los grandes encuentros de mi vida, conocer a ese hombre, junto con otros en otras cosas, ¿no? Que son poquitos, pero a ellos, bueno, les dieron una patada y que se fueran, que salieran, que no. Bueno, ahí había gente de todo el país, ¿no es cierto? Estaba Ramondetti, estaba el cura Mujica, estaban grandes figuras del pensamiento, ¿cierto? Dri, estaban ahí, bueno. A esa gente me acerqué yo como otros, muchos muchachos, ¿no es cierto? Y ellos estaban cerca del peronismo de base, una de las tantas agrupaciones que había ahí, una agrupación, digamos, que no empujaba la lucha armada, no estaba en eso. Puede que en un primer comienzo haya tenido que ver algo con la FAP, con las Fuerzas Armadas Peronistas, pero no. Y bueno, y ahí estuve yo, entonces se armó lo que después se llamó la Coordinadora Peronista. Yo tengo que decir que yo era como el Benjamín también un poco de ese grupo. ¿Cuántos años tenías en esa época? Y era muy pibe, ¿no es cierto? Pensá, qué sé yo, en el 72, yo soy de 56, ¿no es cierto? 14 años, 15, 16, ¿no es cierto? Ellos eran mayores, ¿no es cierto? Gente de 15, de 20 años más grandes que yo. Claro. Nos separaban eso, yo era el más pibe de todos. Y además yo era quizá uno de los pocos en ese grupo que me había acercado a ellos, que no había estudiado. Yo llegué solamente al primer año de secundario. Por aquellos que te cuento de la situación familiar, que era muy complicado, bueno, que sería muy largo de explicar. Entonces nos separaban varias cosas y nos acercaban otras, muchas también, ¿no? La política, por supuesto. Pero la mayoría eran profesionales, doctores, ingenieros, cosas así. En ese sentido yo no tenía nada que ver con eso. Bueno, tuviste todas estas experiencias tan fuertes que marcaron tu vida, pero llega un momento donde empezás a buscar nuevos caminos, sí, a viajar, a conocer, sí, y de alguna forma terminaste abrazando la fotografía como el oficio de tu vida, ¿no? Sí, yo tengo que decirte que no es que yo, aunque a mí siempre me ha gustado conocer, yo no me fui a Francia, contrariamente a lo que por ahí algunos me dicen, te fuiste para perfeccionarte en la fotografía. No, yo fui porque como yo quería conocer un poco el mundo,
salir de Mendoza. Tal vez si, Claro. si uno fuese porteño ya tendría una visión más, o una sensación más cosmopolita, pero acá en Mendoza, ¿no? Entonces yo me fui por eso. Mi salida, ese viaje del que vamos a hablar ahora, a los 21 años que hice por Sudamérica, que era un viaje por otro lado que en esa época se hacía mucho, o sea, salir a dedo, ¿no es cierto? Yo me fui a San Martín, me subí arriba un camión y me fui hasta Tucumán, y de ahí con otro camión me fui hasta Yacuiba y crucé y seguí. Se hacía mucho, no es como ahora, qué sé yo, que por un lado es muy peligroso y que por otro lado puede que esté en medio de la moda, tal vez, no sé, o cómo se viajará ahora, no lo sé. Bueno, yo, no es que empecé a buscar otra cosa, lo que pasa es que se vino una época muy complicada en Argentina, ¿no es cierto? Nosotros nos dimos cuenta que ya no era como en la época anterior al golpe del 24 de marzo, que si te detenían, bueno, te iban a moler a palos, pero que no te iban a matar, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo más posible es que te mataran. Entonces hubo un gran repliegue, un gran volver a meterse ahí en el agujero a ver qué pasa. Y yo además en los últimos tiempos me había alejado de esta tendencia, del peronismo, de la coordinadora peronista, y me había acercado a la juventud peronista, que estaba estrechamente ligada a los montoneros. No sé si estrechamente ligada, pero estaba en el ala de los montoneros. Y mucha gente sabe que los montoneros, no recuerdo en qué fecha, en un gesto de absoluta irresponsabilidad, como después se ha visto que han hecho muchísimo, ¿no es cierto? Bueno, pero eran otros años y muchas cosas que hoy nos suenan tremendas en esos años, bueno, pasaban así. Llamaron a la clandestinidad. Solo que ellos tenían la práctica de la clandestinidad y la inmensa mayoría de los perejiles que éramos nosotros no sabíamos dónde meternos. Bueno, ahí tuvimos... Anoche hablábamos por teléfono con mi hermano largamente y decíamos, vos y yo somos dos sobrevivientes, ¿no es cierto? Nosotros perfectamente nos podrían haber secuestrado. Nos tirotearon la casa, nosotros vivíamos en la casa familiar enfrente de la Tecnológica. Y fíjate que yo de muy pibe solía cruzarme a la Tecnológica cuando había tomas y hablar, subirme a un cajoncito y decir, yo no soy estudiante, ni siquiera he hecho primer año, pero vengo a decirles que estoy con ustedes. Y la gente estaba enardecida. Bueno, cuando habrá llegado esos grupos de derecha que había ahí, por supuesto, de ultraderecha, nos tirotearon la casa por bastante menos de lo que nosotros hicimos, que era muy poco. Después de todo, hay gente desaparecida. Lo que pasa es que nos tocó un sector del país, vos viste que todo esto se lo dividieron, los milicos, los generales. Entonces, si hubiéramos estado en Córdoba, capaz que nos levantaban, pero inmediatamente. Pese a que yo creo que este sector estaba bajo el comando de Menéndez, sería, ¿no?, el carnicero pero acá la cosa era más atemperada dentro de todo, ¿no? A pesar de que hay una buena cantidad de desaparecidos, pero si vos lo comparás con lo que pasó en La Plata o en Córdoba, bueno, fue mucho menos en Mendoza. Entonces ahí nos llamamos un poco a silencio, ¿no? Y como que ahí vendría, digamos, la otra vertiente. A mí, yo de chico, a mí siempre me gustó dibujar. Yo no soy un buen dibujante, bueno, simplemente me gustó dibujar. Y me gustaría decirlo eso, porque no es que aparezca yo como un gran dibujante. Yo lo único que he hecho bien en mi vida en términos artísticos ha sido la fotografía, que hoy considero que no es una gran actividad, pero quiero decir, la fotografía en todo caso la hice bien. Lo que se puede hacer con la fotografía, desde mi punto de vista, lo hice bien. Yo dibujaba y me gustaba mucho escribir y quería ser poeta. Y leía mucho, leía poesía, leía distintos poetas, pero leía particularmente a Ernesto Cardenal, al poeta nicaragüense. Siempre me gustó mucho el exteriorismo en la poesía, la corriente que viene de Ezra Pound y de aquellos poetas de comienzo del siglo XX. Así que me dije con una compañera que yo tenía en ese momento, vayamos a verlo a Ernesto Cardenal. Y por eso hice ese viaje,
Solo que cuando llegué a Colombia, yo llevaba una radiecito donde escuchaba las noticias, lo que iba pasando. Fue, no me acuerdo en qué mes del año 77, para los que tengan mi edad o hayan leído, hubo el famoso copamiento del Palacio Presidencial de Managua por Eden Pastora, que era un comandante de la guerrilla, y entonces este hombre retuvo a una gran cantidad de gente, 1000 personas adentro del Palacio de Managua, y en represalia la Guardia Nacional desde afuera entró a cazar gente de izquierda, y entre ellos a Cardenal. Lo fueron a buscar. Él vivía en Solentiname, un archipiélago que está dentro del lago de Nicaragua, ¿no es cierto? Nicaragua tiene una gran boca así que da al Pacífico, y allá adentro hay, entre otras islas, el archipiélago de Solentiname, donde él tenía una comunidad religiosa, social, una cosa muy linda que él hacía, ¿no es cierto? Que fue lo que le recomendó a él que hiciera Thomas Merton cuando él estudió para sacerdote, que hiciera una comunidad. De tal manera que estando yo en Colombia, en una pensión en Colombia, muy pobrecita, que era como un barracón, me acuerdo, dividido con telas así, escuché la noticia de que el cardenal había tenido que escaparse. Y ahí pegué la vuelta. No sé, duró 7 meses el viaje, una cosa así. Que yo fui 3 años a la Academia Provincial de Bellas Artes. Fueron un desastre, eso no pasaba nada, los profesores son conocidos, pero en ese momento no servían para nada, realmente no enseñaban nada, no sé, habría que ponerse a conversar por qué ocurría eso. Pero era un lugar oscuro donde no aprendías nada. En todo caso, sentía una cercanía con lo artístico y me daba cuenta que a través de la fotografía se podría hacer algo. Y poco a poco me fui metiendo en la fotografía. Esto que te estoy contando es una historia muy común en muchos fotógrafos, es decir, hay muy pocos fotógrafos que hayan empezado desde chicos a hacer fotografía. La mayoría ha empezado desde esa edad mía, 20 y tantos años, e incluso más, por una cosa totalmente fortuita, y porque te da a la fotografía un medio de vida rápido. Ahora todo el mundo puede sacar fotos, y es más, en esa época, ¿qué pasaba? La fotografía estaba relacionada con la impresión de la foto. No existían la computación, las cosas digitales, entonces el que sacaba fotos tenía que revelarlas, mientras que ahora la gente saca fotos y las guarda en la computadora y no las ve más. En esa época, entonces todo eso te da un medio de vida, y eso era fundamental. Y para mí era doblemente fundamental porque no tenía oficio. Yo pasé unos años, desde que volví del viaje por Sudamérica hasta que empecé la fotografía, bastante angustiantes porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Por un lado, la familia, yo tengo 2 hermanos que sí han estudiado y apuntaban a lo profesional, a carreras profesionales, mientras que yo era el que no tenía nada. Así que estaba complicada la cosa. Cuando apareció la fotografía me agarré de eso como un medio de vida. Y eso coincidió, porque a mí me parece que hay que darle mucha importancia a las cuestiones azarosas en la vida, ¿no? Que en la vida muchas de las cosas que luego parecen que luego se convierten en algo fundamental, han ocurrido al principio de manera muy fortuita, podrían haber sido como no haber pasado nada. Yo trabajaba en la fábrica de helados, la familia ha tenido durante más de 60 años una fábrica de helados. Yo trabajaba ahí, cuando volví de viaje también, ¿no es cierto? Y por razones familiares, otra vez más, tuve que irme de ahí, y con el dinero que me dieron como una especie de indemnización por haberme ido de la familia, de ese negocio, me asocié con otros compañeros de la época de la militancia, entre ellos el Jorge Vives, que ha muerto hace poco tiempo, y pusimos un café en el centro, que se llamaba El Café. Era muy bonito, el 9 de julio y Espejo, un café que realmente parecía de los más bonitos de Buenos Aires. Y fue un éxito muy grande. Y entonces a los 6 meses, mi hermano y yo, que éramos una parte de la sociedad, una sociedad de 8 personas, vendimos nuestra parte, mi hermano y yo.
Y con ese dinero, esto es importante decir una cosa, con ese dinero yo pude comprar todo lo que me hizo lo que hacía falta para el laboratorio de fotografía. Entonces ahí se cerró el círculo, no solamente tomaba las fotos, sino que podía empezar a aprender a copiarlas. Ahí lo había conocido yo en la Academia Provincial de Bellas Artes, que creo que era profesor, a Cayetano Arcidiácono. Antes, un pequeño paso por un vecino mío, que es Roberto Tristán, pero nada significativo, y luego fui a verlo a Arcidiácono, que muy generosamente me recibía una vez por semana en un barrio, en uno de esos monoblocks que hay en Godoy Cruz, no me acuerdo cómo que se llama. Yo le mostraba las copiecitas que hacía y él me las iba corrigiendo. Entonces, si bien esas enseñanzas con los años, yo aprendí mucho más que eso después con los años, pero él me dio una base sólida y, si te pudiera decir, sana, en el sentido sin los vicios, porque la fotografía técnicamente es muy generosa, y es decir, vos podés cometer muchos errores y sin embargo la fotografía sale. Como dice un amigo mío, el Coco Yáñez, el material es noble. Siempre sale la fotografía, tenés que realmente hacer un esfuerzo para que no salga. Pero él me enseñó cosas, Cayetano, que me sirvieron como estructura, como esqueleto, para que yo fuera progresando. Cuando llevaba 5 años, con él estuve unos meses, ¿no? Porque cuando llevaba ya con ese laboratorio, era muy importante tener el laboratorio, porque si no, no podés trabajar, no podés hacer fotografía si no tenés una. Acá no es como en Europa, que podrías alquilar un laboratorio. Además, yo no habría tenido los medios para alquilarlo. Esa circunstancia del café hizo que yo pudiera comprar todos los elementos del laboratorio, y ahí empecé a trabajar. Mucho. Como no tenía trabajo, yo, como en la casa las cosas eran muy complicadas familiarmente, me había como metido ahí adentro, no salía del laboratorio. Yo durante muchos años, pero esto lo digo como que esta mesa es negra, no conocí a nadie que hubiera trabajado tantas horas como yo en el laboratorio. Y a mí me gusta hacer un chiste y decir, Dios en su infinita sabiduría te ha puesto en tu cabecita las herramientas para que, si vos algo lo haces a conciencia durante mucho tiempo, lo aprendés y lo controlás y lo dominás. Bueno, yo no soy creyente, pero quiero decir, no es una cosa que vos, tiene el don. No es así. No existe, eso no existe. Bueno, un poco con esa combinación entre el oficio ya de sacar la foto, trabajar mucho en tu laboratorio, mucho. Y también por esta combinación de las casualidades que aparecen, terminás yéndote a París. Porque yo quería irme a Nueva York. Sí. Ya me había dado cuenta, habíamos formado el grupo Imagen, no fuimos muy creativos con el nombre, pero éramos varios, estaba Arcidiácono, nos habíamos suscrito a una revista, US Camera, y nos habíamos dado cuenta que la cosa estaba en Nueva York, ¿cierto? Después, descubrí que también era en Berlín, que era en Londres también, pero en ese momento, y sigue siendo, era en Nueva York. Entonces yo tenía la fantasía, es bonito poder contarlo, tenía la fantasía de irme a Nueva York y ser asistente de algún gran fotógrafo. Como me gustaba mucho en esa época, me sigue gustando, menos ahora, ¿sí? Un fotógrafo se llamaba Irving Penn, que, para la anécdota, era el tío de Sean Penn, el actor, y de Arthur Penn, que era el gran director de cine. Quise ir. Entonces, en el hotel, ¿te acordás? El que estaba enfrente de la Plaza Independencia, que ahora está el Hyatt, antes estaba el Plaza. Y ahí venía una vez por mes el cónsul norteamericano y te hacía una serie de preguntas absurdas. Te preguntaban, por ejemplo, ¿piensa usted colocar una bomba en los Estados Unidos? Bueno, cosas ridículas. Pero no me dieron la visa, pero no porque yo, por supuesto que dije que no iba a poner ninguna bomba, sino porque evidentemente los tipos sabían que uno había estado militando, todo el mundo estaba fichado acá, todo el mundo tenía su ficha. No me dieron la visa, así que no pude ir. Antes, eso fue de haber sido a comienzos del 85, antes a
mí siempre me ha gustado relacionarme con la gente ir hacia la gente. Ir hacia la gente. No esperar que la gente venga hacia uno, sino ir hacia la gente. Había visto que había unos fascículos editados por el Siglo XXI, creo que era, el Centro Editor de América Latina, no sé, sobre fotógrafos argentinos. Entonces los vi y dije, bueno, a ver, ¿cómo se hace para conocer a estos tipos en Buenos Aires? Y fui a verlos y me hice conocido de Sara Facio, que ha muerto hace poco, Juan Travnik, Oscar Pintor y otros más que formaban una cosa un poco pomposa que se llamaba, que tenía un nombre un poco pomposo, Congreso, creo que es Congreso Argentino de Fotografía, creo que es Congreso, sí. Entonces ellos, habiendo tomado mis datos, una vez me mandaron una carta diciéndome que iba a venir a Buenos Aires una gran galerista francesa a traer una exposición, se llamaba 100 obras maestras de la fotografía francesa. Agathe Gaillard se llama ella, una señora muy grande ahora, ¿no? Yo no entendí bien y creí que me estaban invitando a mí a ir especialmente. Así que con un amigo, Sergio Breitman, dijimos, ¿cómo hacemos? Éramos tan pobres, como se dice en ese entonces. Sergio dijo, mirá, mi mamá trabaja con los famosos Tupperware en esa época. Viene todas las semanas un rastrojero, una camioneta que trae las cajas con Tupperware y se vuelve vacía a Buenos Aires. Así que nos fuimos en la caja de ese rastrojero, a los Altos, a la intemperie, hasta Buenos Aires, muriéndonos de frío. Y fuimos a la exposición de esta mujer. Y ahí ocurrió una cosa clave en mi vida. Esas cosas, ¿cierto? Ahí eso no es azaroso, vamos a decir así. Esta mujer, entre las actividades, siempre pasa así, cuando alguien famoso va a otro lugar, quiere conocer a la gente del lugar, a ver qué es lo que hacen, en este caso, los fotógrafos. Ella quería saber sobre los fotógrafos de Argentina. Había una cola, te digo, de 2 cuadras, ¿no? Una cola así, con gente que llevaba los cuadros, las fotografías enmarcadas en vidrio, cualquier cosa había ahí. Yo llevaba un sobrecito de papel, por supuesto sin papel fotográfico, y ya llevaba mis fotos adentro. Y ahí ocurrió una cosa muy, muy interesante, muy interesante. Después, muchos años después, vino un hombre de Toulouse y me hizo una entrevista a mí, yo lo conté ahí, y él fue después a París y entrevistó a esta mujer y ella lo corroboró y lo contó. Ella vio las fotos y le gustaron mucho, le gustaron mucho. Había una mujer, María Cristina Oribe, que hacía de traductora de ella, ¿cierto?, del francés al español, y ella dijo, ¿quién es este muchacho? Me gustan las fotos. Fue una escena digna de recordar, porque estaban todos estos capitostes de la fotografía de Buenos Aires, y llega un provinciano y resulta que esta mujer, que venía con la aureola de haber abierto la primera galería privada en París y la que sobrevivía y haber expuesto a los grandes, dijo, a mí me gustan las fotos que hace este muchacho. ¿Quién es? Este muchacho está acá. ¿Y de dónde viene? Era venido de Mendoza. Yo más o menos me daba cuenta que por ahí venía la cosa. Esto provocó un tole-tole, como dicen en Francia, entre los que escuchaban, porque no lo podían creer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo esta mujer va a estar hablando así? Porque es así, con Buenos Aires, ¿no es cierto? A mí me gusta hacer la broma en Buenos Aires y todavía están viendo si existe vida fuera de la General Paz. Un saludo a toda la gente de Buenos Aires que queremos mucho para este podcast. Sigan escuchando El Talón de Hierro. Que a mí me gusta mucho Buenos Aires. Amamos Buenos Aires. Sí. A mí me hubiera gustado vivir en Buenos Aires. Y es más, a mí me hubiera gustado ser porteño. En serio te digo. Pero hay que decir eso. Los tipos se le llenaron de bronca. Pero la mujer dijo, me gusta mucho. Y después, en una parte, me dijo, mire, si usted un día va a París, yo le voy a dar una mano. Bueno, finalmente, habiendo sido rechazado para ir a los Estados Unidos, 2 amigos que yo tenía acá, uno de ellos, un
ex preso político, que se había ido después de 8 años de preso, se había ido con la opción, ¿no es cierto? Con lo que se llamaba la opción. O sea, te sacaban de la cárcel y te ibas del país, ¿no? Él había entrado en la época de Isabel. Estaban en París, los había recibido el ACNUR, en ese momento me recibieron muy generosamente. Y yo dije, bueno, tengo más o menos armado la logística, me voy para allá. Esta mujer me ha dicho que me va a dar una mano. Y así fui con el pasaje de ida, nada más. Vendí todo lo que tenía, de lo que me había quedado del café, me había quedado un Fiat 1500 que lo vendí, y con todo eso junté para el pasaje de ida. Vendí papeles, de fotografía, todo lo que encontré, que lo pude vender, lo hice plata y me compré el pasaje de ida, que para la anécdota viajé de acá a Asunción, después a Barajas, con Brocotó Junior, iba al lado mío. Y llegué a París, llegué a Madrid, y ahí fui al Corte Inglés, compré un pasaje en tren, no en el AVE, en ese tren veloz, sino en un tren normal, y llegué a la Gare de Austerlitz, y ahí me estaba esperando esta chica amiga, la Kelly Hermida, Marcela Hermida, y estuve viviendo 6 meses en la casa de ella. Fui a verla entonces a Gat Gallar y me dijo, bueno, yo soy, ¿se acuerdan quién soy yo? El muchacho que usted dijo que me... Y ella hizo algo muy bien. Me hizo exponer con un tipo muy famoso de la fotografía, que está muy viejito ahora, pero que vive, que se llama Ralph Gibson, un norteamericano. Le Tout Paris, la crema artística, vino a verlo a Ralph Gibson. Y yo ligué ese público que también vio mi foto. Hay una tarjeta, ¿sí? Una invitación, que dice Ralph Gibson, artista o invitado, no me acuerdo cómo. Entonces, y expuse fotografías de un chico de mi barrio, Rodolfo Slukic, hermano de Patricia Slukic. Bueno, que yo había hecho una serie de fotos de él, ¿no? Un flaco así, muy expresivo, que recuerda mucho al personaje de Muerte en Venecia, ¿no? Aquel Tazio. Entonces, en ese encuentro, fue a ver, mejor dicho, a Ralph Gibson, otro de los grandes encuentros. Recién hablábamos con Katy, ¿no es cierto?, en la época de los curas, que se llamaba, murió hace un par de años, Jean-Claude Lemagny. Lemagny fue el primer director durante 25 años del gabinete de fotografía de la Biblioteca de Francia, una biblioteca fabulosa, donde hay millones de documentos. Él lo creó, no existía, los franceses que se arrogan así, que hablan de ellos, ¿no es cierto?, un gran centro cultural. Por ejemplo, recién en el año 69 crearon un departamento de fotografía que en Estados Unidos existía desde el año 36. Bueno, lo mandaron a él a Estados Unidos para que aprendiera un poco y lo pusieron al frente. Era un hombre extraordinario, un hombre de un calibre intelectual excepcional y un tipo muy bien. Y ese fue mi gran sostén en esos 10 años que estuve allá. Por un lado, de manera prosaica, porque me compró muchas fotografías y me compraba bien, y luego porque era muy lindo conversar con él, ¿no? Todo lo que uno aprendía con esa persona. Era un hombre muy afable, un hombre sí, encendido, apasionado en las cosas que decía. Eso a mí me gusta mucho la gente así. Y nos hicimos amigos, solía ir a cenar a la casa. Entonces, tal vez al pasar, ya que no digo que iba a cenar a la casa, te debiera contar que yo llegué en junio del 85 y en febrero del 86 conocí a una piba, Valérie Vizien, con la que yo viví 7 años allá, ¿no es cierto?, una francesa. Luego, en febrero, que al conocerla a ella trabajaba en el Centro Cultural Pompidou, se dio también la coincidencia que entré a trabajar en Pictorial. ¿Qué es lo que es Pictorial? ¿Qué es lo que era? Es todavía, sí. Pero ahora está totalmente pasado a la fotografía digital. Pictorial era uno de los 2 o 3 más grandes laboratorios y más importantes que había en el mundo. También por una circunstancia particular, porque el dueño, Monsieur Gassman, había sido
compañero de trabajo de Cartier-Bresson. Cartier-Bresson es como el Picasso, digamos, bueno, no sé si como el Picasso, pero una figura central de la historia de la fotografía. Entonces ellos tenían todo guardado ahí lo de Cartier-Bresson, se le copiaban la foto, entonces iba mucha gente muy importante. Entre los fotógrafos que iban ahí, el que más me impresionó a mí es otro que debe ser considerado en la historia de la fotografía, entre los 10 más importantes, que se llama, ya está muy, muy, muy grande, Joseph Kudelka, ¿no? Kudelka iba con mucha frecuencia, varias veces a la semana, y entonces nosotros íbamos a almorzar con él, y a mí me gustaba mucho verlo trabajar, porque en ese viaje íbamos a una pizzería, me impresionaba mucho cómo trabajaba. Entonces, a mí siempre me han impresionado las personas que han hecho o que hacen las cosas. Ahora bueno, ya vamos a hablar ahora de la cuestión de la escritura, muy impresionado con Riccardo Piglia, ¿no? Entonces, cuando lees la historia, ayer terminé un libro, Piglia a la intemperie, ves que solamente entregándote casi de manera monacal a una actividad es que podés profundizar. Bueno, en ese caso, en ese sentido, este hombre era un verdadero monje de la fotografía, ¿no es cierto? Un tipo que no hacía otra cosa que pensar y trabajar en fotografía, y hacía hecho una gran obra en fotografía. Luego Jean-Claude Lemanny, y poco tiempo después de llegar, como 2 meses, coincidimos en la galería de Agathe Gaillard con un soviético, un hombre de Uzbekistán. Estamos hablando del 85, todavía existía la Unión Soviética. Y ese, para mí, un fotógrafo excepcional. A veces yo digo, un ángel con una cámara en las manos, ¿no es cierto? Un hombre así como de otra dimensión, como fotografía. Con él aprendí mucho, ¿no? Y, como te decía recién, Lemanny. Luego, claro, he conocido gente interesante, pero porque la he conocido, y te podría decir, yo pasé una tarde con Octavio Paz y te podría contar anécdotas, pero uno aprende en la medida en que uno también tiene una formación sobre aquello a lo que te acercas. Bueno, yo no la tenía, ni siquiera la tengo ahora. Pero en la fotografía sí, aprendía mucho junto a Georgi Pinkasov, que se llama este hombre, que luego entró de la mano de Salgado, de Sebastián Salgado, entró en Magnum, y de Jean-Claude Lemanny, que era un hombre fascinante escucharlo hablar. Jean-Claude Lemanny, se hacían unos encuentros en Arles, que es una ciudad maravillosa que hay en el sur de Francia, una antigua ciudad romana. Él hacía unas proyecciones de diapositivas que eran multitudinarias, porque él las iba comentando y vos te quedabas boquiabierto de los comentarios que el tipo hacía sobre la fotografía, las interpretaciones que él hacía sobre la fotografía. Eran de una riqueza, una creatividad que pocas veces, yo nunca más vi a alguien así. Bueno, cuando fui a Nueva York, a mí me pasó una cosa curiosa, me preguntaron con qué personas yo trabajaba en París, hacían una entrevista en el Museo de Arte Moderno, o no conocían o no le asignaban mayor crédito a personajes que yo había conocido en París, que me habían comprado fotografías, todo, hasta el momento en que nombré a Lemanny. Y ahí me dije, bueno, si usted trabaja con Lemanny, usted lo conoce Lemanny, eso es otra cosa. Bueno, este conjunto de experiencias un poco hacen que tu retorno a la Argentina en el 95 esté ya marcado por otros intereses también. O sea, vos seguís con el trabajo de la fotografía, sí, varios pero años. De a poco empezás a retomar de vuelta el dibujo, te volcás a la ilustración y terminás hasta teniendo un emprendimiento editorial, ¿no? Está muy bien eso que le pongas. ¿Cómo podrías tengo que decirte, contar esta última etapa? Claro, para poder contar la última etapa, muy brevemente tengo que decirte que aunque yo te haya dicho recién que no he conocido a nadie que trabajara tanto como yo en el laboratorio, tantas horas, desde el comienzo yo sentí que la fotografía tenía, según mi punto de vista, una serie de limitaciones, como si dijéramos estructurales, que no posibilitaban un verdadero desarrollo
expresivo, una verdadera profundización en ciertas cosas. Yo me daba cuenta que la fotografía que yo hacía, que es lo que los norteamericanos llaman straight photography, es decir, fotografía directa, fotografía lo que tenías enfrente, bueno, había una limitación original, como si te dijera un pecado original, que es que lo que vos fotografiabas estaba ya previamente ahí. Es cierto que bueno, que vos podés elegir una parte de eso para fotografiar y no otra, y que de hecho lo tenés que elegir. Bueno, pero no es algo que vos crearas, eso previamente estaba creado. Esto que estoy diciendo ahora le va a caer, pero así, muy mal a los fotógrafos. Luego lo hacías con una herramienta como es la cámara fotográfica, que te era dada, que ya había sido desarrollada por otro hombre y que simplemente tenías que aprender a utilizarla. Bueno, había una cantidad de limitaciones desde mi punto de vista. Entonces, pero gracias a ese prestigio que yo tenía de mis años en París, poco a poco fui organizando mi vida. Vos sabés, vos que sos un hombre, ¿puedo decir que sos marxista? Claro que sí. Claro que sí, y con orgullo. Vos sabés que todo pasa por lo económico, que lo económico es una cuestión central en la vida de los hombres, de las sociedades. Bueno, pude ir organizándome y diciendo, bueno, vamos a ir dejando de lado la fotografía para volver a lo que yo hacía antes de la fotografía y que durante más de 30 años lo había dejado, que es la escritura. Y ahí eso lo pude hacer gracias al último, sería gran, a menos que esta noche haya otro, encuentro de mi vida, que fue con Luis Alfredo Villalba, un hombre que nos hizo un prólogo para el libro que hicimos de Arcidiácono, y a mí me cayó tan bien él y me pareció que ese hombre tenía una gran capacidad pedagógica, que eso es raro, no es fácil. Vos podés ser un extraordinario artista, pero no saber transmitir las cosas. Quiero decir, por ejemplo, Rolando, que también era escritor, era un hombre que no me enseñó nada a mí de escritura, no sabía él transmitir su conocimiento de fotografía. En cambio, con Luis, yo aprendí lo que pueda saber. Estamos hablando en este momento no de los resultados, sino de la metodología, de cómo se hacían las cosas. Los resultados no soy yo quien tiene que evaluarlos, ¿no? Y ese ha sido el gran encuentro. Entonces ahí entré ya, digamos, definitivamente, y es lo que yo hago ahora. A mí, mi interés creativo por la fotografía ha cesado completamente. A mí no me interesa en absoluto tomar fotografía, pero sí he editado varios libros con esa especie, como por decirlo de una manera tosca, fondo de comercio que yo tenía de sus miles y miles de fotografías que había hecho, bien hechas y con toda la seriedad, pero siempre alimentando una secreta sospecha sobre esa herramienta. Entonces ahí fui dejando y ahora estoy trabajando en un libro de fotografías de jazz de otro fotógrafo, yo perfectamente, pero a mí no me interesa en absoluto la fotografía hoy, ¿no? Al contrario, que creo que es una actividad, yo creo que es una actividad menor, y te podría decir que Henri Cartier-Bresson, después de 30 años y de haber alcanzado, ¿cierto?, la cumbre de la fotografía, la dejó para dedicarse a dibujar, que es lo que él había hecho de joven, ¿cierto? Y que un hombre que nosotros admiramos, Robert Frank, lamentó mucho no haber empezado con el cine antes. Y estamos hablando de Robert Frank, ¿cierto?, que en la historia de la fotografía es un antes y un después de Robert Frank y de su libro Los Americanos. No haber hecho cine. Yo tengo para mí que esas son las grandes disciplinas, ¿no es cierto? El cine, la música, el dibujo, la pintura. La fotografía está en un segundo plano, en una segunda categoría, según yo veo las cosas, ¿no? Bueno, quiero aprovechar para recomendar las ediciones del Amante Universal, que tiene más de 28 títulos, como comentaba Daniel, que hace poco, de hecho, el año pasado, ha publicado un libro que recomiendo especialmente, que se llama Más cerca de Marx al cuadrado, con textos, algunos clásicos, otros inéditos, sobre la vida de este gran fundador del socialismo científico.
Y me gustaría que te despidieras, si podés, en un minuto, que Sí. estamos ya muy ajustados del tiempo, Sí. pero de alguna forma algún mensaje que vos le quieras transmitir a la juventud Sí. que se apasiona, puede ser por la fotografía, pero al arte en general, por la literatura, o sea, un poco vos has recorrido ampliamente. Sí. ¿Qué te parece que es importante que tengan en cuenta en estos tiempos? Mira, yo te tendría que decirte que mi mensaje, me pones un poco en un aprieto, además una cosa que queda un poco grande, ¿no? Un mensaje a la juventud. Yo soy un joven. ¿Qué voy a decir yo a mis coetáneos? Sos un joven que tuvo más oportunidades de aprender en el camino, pero, al que recién se inicia. pero esto es una... A mí me gusta mucho conversar, ¿no? Pero es una pregunta interesante y es una propuesta, así, de decir algo, porque lo que yo tendría para decir, no sé si es de ¿cómo es que se dice eso? Moneda de libre circulación actualmente. Hay otra expresión parecida, así, ¿no? Es decir, a vos me contabas el otro día que te había gustado una frase que parece que vos la has escuchado entonces en el documental, sí, es en francés, y es on n'est pas venu à ce monde pour faire des profits, que quiere decir, no hemos venido a este mundo para hacer ganancias, ¿no es cierto? Para ganar plata. Sí. Bueno, a mí me parece que el ser humano no está en el mundo para ganar plata, ¿no es cierto? Que eso es como una ambición miserable. Así, ¿no? Bueno, yo te podría decir, trasladándolo, que mi emigración o mi migración hacia la escritura, sean cuales fueran los resultados, ha sido también producto de en el mejor sentido, de un deseo de hacer algo más complejo, ¿no es cierto? Y más rico, más pretencioso, con mayores pretensiones, mejor dicho, no pretencioso, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué le podría decir yo a la gente hoy? Que pudiera servir en un mundo que está absolutamente dominado por el afán de rentabilizarlo todo. Yo nunca creí eso, ¿no es cierto? Pero yo soy un hombre de otra generación y pienso que las cosas deben ser hechas en este sentido que estamos hablando de lo artístico, por la cosa misma, por la riqueza que ellas puedan dar, ya sea en la fotografía o lo que fuere. Y que si eso luego trae éxitos y dinero, bueno, perfecto. Es más, yo creo que si vos haces algo con mucha pasión, es muy posible que ganes plata. Es muy posible que ganes plata porque es así, porque la sociedad está compuesta por una cantidad de gente, bueno, que vive una vida más bien chata, y el que levanta la cabeza destaca, ¿no es cierto? Y es posible que a veces se lo señale y se le otorguen algunas prebendas y algunas cosas que no se le dan a los demás. Ese sería mi mensaje: trabajar. Yo no creo en otra cosa que no sea el trabajo. En la famosa disputa sobre el talento y el trabajo, yo estoy no solo absolutamente por el trabajo, sino que creo que la idea del talento como un don es un error. El talento es una cosa que se desarrolla. Lo que luego es visto como algo que, ¿cómo Picasso dibujaba así? Bueno, mira cómo dibujaba Picasso de niño y vas a darte cuenta por qué llegó a dibujar de tal manera. ¿No? Eso, la idea del talento como una cosa que cayó así del cielo y tocó a una persona, yo no creo en absoluto en eso. Pienso que es trabajo y trabajo. Ahora, hay que disfrutarlo, ese trabajo, hay que encontrar la manera, y hay que encontrar la manera, una cosa que es importante, de saber transitar las etapas que son bastante grises, en el sentido de que hay muchas cosas en el trabajo que haces, en este caso artístico, donde no pasa nada, donde no lográs nada muy interesante, y cada tanto metes un gol, pero tenés que ser capaz de soportar eso bien y sentirte bien hasta que llegue un momento de un logro. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos en un próximo episodio del Talón de Hierro.